Sí, vamos a iniciar. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias porque tú has sido bueno, has sido misericordioso, has sido bondadoso. Hasta el día de hoy nos has ayudado. Hasta el día de hoy has, Señor, sostenido nuestras vidas. Nos has cuidado, nos has guardado. Gracias por todo, Padre. Gracias a pesar de la dificultad. Y por eso te damos gracias y te bendecimos en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Te pedimos que saques pan de tu palabra y alimentes nuestros espíritus en esta hora. Danos la gracia para hablar tu palabra. Danos la gracia para escucharla, para entenderla y para poder, Señor, discernir lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús. Y decimos, ok, vamos a empezar con este texto que es 1 Corintios 15:49. Amén. 1 Corintios 15. ¿Lo tenemos? Ok, espéreme tanto. Primera de Corintios 15:49. Y dice así la palabra del Señor. Déjenme buscarlo aquí. Que así como hemos traído, dice, la imagen, está hablando de quién. Ahorita vamos a ver qué es lo que está hablando ahí. Dice, y así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos también la imagen del hombre celestial. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese verso está hablando del día de la resurrección, pero también, si nos volvemos más atrás, en el verso 47 dice, ahí 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre, está hablando de Adán, del primer Adán, dice, el primer hombre es ¿de dónde? De la tierra, por lo tanto, terrenal. Y el segundo hombre, que es el Mesías, ¿es de dónde? Del cielo. Y mire lo que dice, verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también que los celestiales. Y verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué significa esto? Aquí dice esta versión, escuchen. Y tal
como tenemos la imagen del hombre del que fue formado del polvo, también tendremos la imagen del hombre que viene del cielo. Amén. Diga conmigo, imagen. Dice otra versión, y del mismo modo que ahora llevamos, escúchalo, ahora, diga conmigo, ahora. Y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre ¿qué? Celestial. Ok, si entendemos esto, este es el principio, uno de los significados de la fiesta de tabernáculos. Amén. Porque debemos de entender, y cuando entendamos esto, si lo entendemos, encontramos el meollo de todo este asunto. La pregunta es, tabernáculos, ¿qué significa tabernáculos? Tabernáculos tiene varios significados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tabernáculos es uno de los significados por los cuales el Cordero también vino. ¿Cuántos dicen amén? El Cordero no solamente vino a darnos redención y salvación, vino a arreglar un problema, que ese problema tiene que ver con el pecado, sí, amén, pero tiene que ver también con esto que se llama cuerpo. Porque si no entendemos esto, por eso la mayoría no entendemos esto. La mayoría no entendemos esto y por eso vivimos como vivimos siempre. Que este cuerpo, este que usted ve, no es el cuerpo que tenía el primer Adán. El Adán antes de la caída. Amén. Este cuerpo, así como lo ve usted, así, este es un cuerpo, este es un envase temporal. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Este envase, y por eso tenemos el problema que pensamos que la humanidad fue creada para ser así, y no. La humanidad cuando fue creada, el Señor tenía un plan y un propósito, pero ese propósito, recuerde que la paga del pecado es la muerte. Y en Génesis 1:26 leemos, y dice ahí, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? Esa misma palabra que está hablando ahí Corintios, que dice, tenemos la imagen, dice el Señor, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen. Esa palabra en hebreo es selem y significa parecido. Amén. Y el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Diga conmigo, imagen de Dios. ¿Parecido a quién? Amén. ¿Parecido a quién? Lo que pasa es que está hablando, cuando Pablo se refiere no a esto, se refiere al cuerpo de la caída. Amén. Porque la Biblia habla que este cuerpo es un cuerpo de humillación. Amén. Exactamente.
las tiendas de tabernáculos son moradas ¿qué? Temporales. Y hablan de la temporalidad, pero de la eternidad también. Porque el día que Él venga, la temporalidad va a acabar. Amén. Y va a resolver un problema que dice aquí también en Corintios. Porque dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Amén. ¿Sí me está escuchando? Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Por eso este cuerpo está destinado ¿a qué? A morir. Ese es el destino de este cuerpo, morir. Pero entonces, si este envase tiene que morir, entonces Él tiene que arreglar primero el problema del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vencer, pero también traer un nuevo cuerpo, un nuevo tabernáculo, porque este cuerpo se le llama tabernáculo o morada. Esta morada terrestre es temporal, y ese es el problema de que muchos tenemos, que no nos damos cuenta que esto es temporal. Amén. Entonces, esta imagen, parecido, dice el Señor, así como lo llevamos, un día vamos a llevar esa imagen eterna. ¿Cuál es la imagen eterna, pastor? ¿Lo quiere que se lo explique rápido? Cuando el Señor se transfigura, ¿recuerdan? Se transfigura y le muestra a sus discípulos. Y después, cuando resucita, le muestra a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este cuerpo, este envase, recuerde que el Señor nos creó para estar con Él. ¿Para qué? Amén. Pero ¿cómo vamos a estar con Él si hay todavía una limitante? ¿Sí está conmigo? Este cuerpo es una limitante. Este cuerpo tiene que quedarse estacionado. Está limitado. ¿Sí está conmigo? Por eso nosotros necesitamos, mire, ¿ya puedo borrar esto? Tenemos Neshama, que es el pensamiento, amén. ¿Cómo estamos conformados? Es de la siguiente manera. Los animales tienen un alma de vida. Todos los animales tienen un alma de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está conmigo? Ellos tienen un nefesh. Y la Biblia dice que el nefesh
está en la sangre. Amén. Dice Reina Valera, la vida está en la sangre. ¿Sí lo ha leído? La vida, el nefesh. ¿El nefesh está en dónde? En la sangre. Y los animales también tienen vida en la sangre. Pero, a diferencia de los animales, nosotros tenemos un ruach, un espíritu. Y el espíritu tiene que ver con el habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto lo acabo yo de estudiar esta semana. Escuché que alguien estaba explicando esto. El espíritu tiene que ver con el habla. Y ahí fue donde entendí. Por eso cuando, escúchelo, el espíritu tiene que ver con el habla. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando se recibe del Espíritu Santo, la gente tiene que ¿qué? Hablar lenguas o profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Porque a diferencia de los animales, nosotros los seres humanos podemos hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los seres humanos podemos ¿qué? Hablar. Y el espíritu es el que está conectado entre el nefesh o la vida que está en la sangre y la mente, el pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está conmigo? Nuestro espíritu es el que está en medio de los dos. Y por eso nosotros debemos de andar en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que pase aquí va a afectar acá. Y el nefesh está íntimamente vinculado con la carne, que en hebreo es basar o es el cuerpo. Amén. ¿Sí me estoy explicando o no? Si nosotros no andamos espirituales, vamos a afectar nuestra mente y vamos a afectar el nefesh y vamos a afectar directamente ¿qué? También nuestro cuerpo. Amén. Entonces, cuando el Señor crea al hombre, lo crea. Después, cuando viene la caída, se le da un cuerpo terrenal. Amén. No dice que cuando el hombre se vio desnudo, se tuvo que sacrificar, tuvo que haber un sacrificio para que el hombre pudiera estar revestido, para que se le hiciera una vestidura. ¿Cuántos dicen amén? Esta vestidura que vemos. Aleluya. Pero esta vestidura es temporal, lo vuelvo a decir. Y como esta vestidura es temporal, para arreglar todo el problema del pecado y todo eso, por eso la Escritura dice, Juan 1:1, para arreglar toda esa situación, todo lo que conlleva el pecado, la muerte y lo que conlleva para vencer. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice otra versión, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Dice otra versión que encontré ahí, en el principio era el dabar. Esta es una palabra en hebreo, dabar. Dabar significa palabra. En el principio era el dabar de Dios. Y el dabar de Dios estaba ante Dios. Y el dabar era la expresión, la imagen misma de Dios. Amén.
el verbo, nos empieza a decir Juan que el verbo, la palabra, estaba en el principio de todo. Y esa palabra llamada el Dabar, esa palabra, como dice en Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Es esa palabra que habla en el Antiguo Testamento, amén. Esa misma palabra era en el principio. Aleluya. Esa palabra que indica los pensamientos y la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando en la Biblia se habla de la palabra de Dios, se está hablando de los pensamientos y la voluntad de Dios. Esa palabra que estaba en el principio, ese verbo es la mente y la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra, dabar, que se traduce como verbo, dicen que dabar es una fuerza que genera una acción. ¿Cuántos dicen amén? Así como se traduce verbo, que el verbo es una acción, el dabar es una fuerza que genera una acción. ¿Cuántos dicen amén? Esa misma palabra que genera acción, que produce algo, esa era esa misma palabra que era en el principio. Dice aquí, verso 2, Él era en el principio con Yahweh. Verso 3 de Juan 1:3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. O sea, por la palabra, por el verbo, por el dabar. Y dice, y sin Él, dice esta versión, sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Amén. Que dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él, en el verbo, en la palabra, estaba ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? O sea, está hablando de la importancia del verbo. Verso 5, la luz resplandece en la oscuridad. ¿Y la oscuridad qué? Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. ¿Cuántos dicen amén? De ahí nos brincamos al verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Dice esta versión, esta era la luz verdadera que da luz a todos los que entran en este mundo. Verso 10 dice, Él estaba en el mundo fue hecho por medio de Él, a pesar de esto el mundo no le conoció. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. ¿Por qué? ¿Por qué no le conoció? Porque muchos estamos todavía atrapados, encapsulados, sin entendimiento que este cuerpo, hermanos, es temporal y este cuerpo tendrá que morir. ¿Alguien me está escuchando? Para eso necesitamos la redención, para no morir, hermanos. ¿Alguien me está escuchando? Si seguimos nosotros viviendo conforme esto, vamos a morir. Esto no es muchos dicen es que es mi vida. No, esta vida, hermanos, es para entender y rectificar que nosotros teníamos un llamado primero, un propósito primero. ¿Alguien me escucha? Un lugar que Él quiere que volvamos. Pero dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. Verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice esta versión: Él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no quiso recibirlo. Amén. Verso 12. Lo sabemos muchos, este texto dice: mas a todos, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice esta versión? Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en Él, les dio la potestad de convertirse. Diga como convertirse. Esa ahí está. Convertirse. Por eso tiene que haber una conversión. De ya no ser los mismos. De ya no seguir nosotros esto. Verso 13, mire lo que dice. Los cuales, los hijos de Dios, diga como los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de, diga como no de sangre. ¿Por qué dice no de sangre? Pero, a ver, ¿por qué dice no de sangre? Porque muchos dicen, recuerde lo que decían algunos, nosotros somos hijos de ¿quién? De Abraham. Nosotros no somos hijos de pecado, nosotros no fuimos engendrados en pecado. No, esto no tiene que ver con línea sanguínea. Sí hay beneficios de haber nacido judío porque llevan una cierta delantera por conocer la palabra, amén. Amén. Llevan una cierta delantera por conocer la palabra, pero esto no tiene que ver con asuntos de línea sanguínea. Esto tiene que ver con asuntos del Señor. Y el verso 14 al que quiero que lleguemos, y dice así: y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha ¿qué? Carne y habitó. Diga como habitó. No le escucho, habitó. O sea, puso su habitación. ¿Entre quiénes? Entre nosotros. Y vimos su gloria. Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta versión dice, la palabra se hizo ¿qué? Aquí dice esta versión, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Diga como habitó. Mire, es uno de los, la Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Por eso el Señor tuvo que venir. Porque cada una de las fiestas habla de un plan, de un propósito. Y tabernáculos, ¿por qué habitó? Porque tiene que ver con esta morada. Dice, y nosotros, dice esta versión, nosotros vimos su chequina. La chequina o gloria del unigénito, del único Hijo del Padre, lleno de misericordia y verdad. Amén. Diga como puso su tabernáculo entre nosotros. Amén. Pásame agua. Puso su morada, puso su tabernáculo entre ¿quiénes? Pero lo puso en una morada temporal. Amén.
tuvo que venir conforme a nuestra semejanza, asemejarse a nosotros. Aleluya. Amén. Y ahí le va. Por eso tuvo que nacer en tabernáculos, para asemejarse y demostrar que Él, como dice Filipenses, se despojó de sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde, este cuerpo tiene que ver. Es un cuerpo de humillación, dice Pablo. Es un cuerpo para servir, pero escoge a quién vas a servir. Amén. ¿A los ídolos o a quién? ¿O al Dios vivo? Puso su morada entre nosotros. Dice otra versión, el verbo se hizo carne. Fíjese lo que dice la Biblia textual. La Biblia textual dice eso. Y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Así dice la Biblia textual. Tabernaculizó, o sea, puso su tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. La Biblia Corona Jerusalén, que es católica, dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Su qué? ¿Cuántos recuerdan que el Señor, fíjense cómo estaba anunciado desde la antigüedad, cuando dice: habitaré y andaré en medio de ellos? Cuando pone la tienda y le dice a Israel: ustedes van a vivir alrededor mío, y esta es mi morada, y yo voy a andar entre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y a Israel le preguntabas: ¿y dónde está el Señor? Ellos podían decir: ahí. En una tienda. Amén. Así Él pone su tienda entre nosotros. Y dice este verso: y el dabar, la palabra que el eterno Dios tenía en su seno, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Puso su tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria. Amén. Puso su tienda entre nosotros. Aleluya. Como está escrito en Levítico 26:11. Levítico 26:11. Dice: y pondré, ¿qué cosa? Mi morada en medio de ustedes, y mi alma, ¿qué? No los abominará. Verso 12: y andaré entre vosotros, y yo seré, ¿qué? Vuestro Dios, y vosotros seréis, ¿qué? Pondré mi morada. Fíjate cómo está la profecía. Pondré mi morada y caminaré y andaré. Amén. Esta es una profecía. El tabernáculo era una profecía. Amén. Dice esta versión, la Biblia Kadosh. La Biblia Kadosh dice: yo pondré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no los aborrecerá. Verso 12: sino que yo caminaré entre ustedes. Mira lo que dice: yo caminaré entre ustedes y seré su Dios.
y ustedes serán mi pueblo. Mira, caminaré entre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tiene mucho que ver, también significancia, ¿cuándo tendré que nacer el Mesías? ¿Por qué? Porque es un mensaje. He llegado, he puesto mi tienda aquí. Aleluya. 25, Éxodo 25, 8. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? 25:8 lo tenemos. Léalo conmigo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ok, Él viene, establece su morada, pero ¿cuántos recuerdan que el propósito siempre es que Él quería estar con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Él se va, pero dice: ustedes ahora son templos del Espíritu Santo. Amén. Habitaré en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el propósito, lo que Él quiere es estar siempre con nosotros. Ese es nuestro llamado. No estar lejos, ¿alguien me escucha? No apartarnos. El Señor no quiere que se aparten. El Señor no quiere. El hombre fue echado del jardín y el hombre fue saliéndose y apartándose y alejándose cada vez más. Y dice Éxodo 29:45. 29:45. Y habitaré, léalo conmigo, y habitaré, no le escucho, habitaré entre los hijos de Israel y seré ¿qué? Su Dios. Otra vez, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Aquí ya estaba profetizado. Aquí estaba dicho que Él quería, Él iba a descender, Él iba a venir, porque Él siempre, desde siempre, ha querido que el hombre esté cerca. ¿Me está escuchando? Cercas, no lejos. Amén. Él quiere vivir entre nosotros. Él quiere vivir en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere vivir dentro de nosotros. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Segunda de Pedro 1:19, mira lo que dice. Tenemos también, léalo por favor, la palabra profética más segura. ¿De cuál está hablando? De la Escritura, amén. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar que oscuro, hasta que el día que esclarece. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que pase lo que pase, usted tiene una palabra profética aquí. Y esta palabra profética, pase lo que pase, dice que Él va a venir, que Él volverá. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, dice, aunque vengan tinieblas, hay una luz que te alumbra y que te va a dar esperanza, que es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, diga como hasta. ¿Hasta qué momento? Hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice
Otra versión, que emerja de nuestros corazones. ¿Alguien me está escuchando? Dice, quiero habitar entre ustedes, quiero habitar en medio de ustedes, quiero habitar dentro. Que seas una casa. ¿Cuántos dicen amén? Dice otra versión aquí, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Brille. Dice otra versión, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Amén. ¿Quiere vivir aquí? Hasta que el día amanezca, ¡pum!, brote. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Por eso está escrito en Apocalipsis, no sé si recuerde usted, que dice, al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. Amén. Al que se mantenga fiel y mantenga ese entendimiento que Dios quiere que vivir entre nosotros, en medio de nosotros, vivir en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros podamos estar siempre con Él. El que se mantenga firme, el que se mantenga fiel, dice, y venza, yo le voy a dar la estrella de la mañana. Y dice Apocalipsis 22:16 también, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que nosotros debemos de entender que Dios siempre ha querido que estemos ¿qué? Cercas. Pero tuvo que arreglar todos estos problemas, primero con el pecado, la muerte, ¿cuántos dicen amén? Y la resurrección, un nuevo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos dicen, le llaman a esto la glorificación. Algunos dicen que el hombre algún día va a ser glorificado, va a ser lleno de gloria. ¿Alguien me escucha? Porque, y eso es correcto, porque esa gloria la perdimos. Ahorita la podemos tener en cierta manera a través de Cristo y su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Pablo que nada de lo que padezcamos en esta vida se comparará con la gloria venidera. Hay una gloria de la cual vamos a ser revestidos. Segunda de Corintios 5:1 dice así: porque sabemos, léalo conmigo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿está hablando de qué, hermanos? ¿Está hablando de qué? De este cuerpo. Dice, si este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, ¿qué cosa? Un edificio, una casa, no hecha de qué, de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos. Verso 2. Y por esto también, ¿qué? Ayúdenme a leerlo. Por esto también, ¿qué? Gemimos, deseando ser, ¿qué, hermanos? De haber revestidos de aquella nuestra habitación, ¿qué? Celestial. Mira lo que dice Pablo, clamamos para que ese día venga. Tabernáculos tiene que ver con el futuro. ¿Alguien me escucha? Tiene que ver con esa gloria de la cual seremos revestidos.
Por eso debemos de dejar de afanarnos y de estar nosotros pensando mucho en lo terrenal. Y como dijo Pablo, pongan la mira en las cosas de arriba. Porque de arriba viene una gloria de la cual nunca tú te has podido imaginarte. Pero nosotros queremos ser nos gusta ser tan parecidos a los demás, tan normales. Queremos nosotros hasta camuflajearnos entre el mundo, ser iguales. Pero la Biblia no nos llama a ser iguales, nos llama a ser luz. Amén. ¿Y por qué luz? Porque esa gloria está sobre nosotros, pero vendrá una gloria, hermanos, de la cual nunca hemos visto. Deseando ser ¿qué? Revestidos de aquella nuestra habitación ¿qué? No le escucho. De aquella nuestra habitación ¿qué? Celestial. Verso 3. Pues así seremos ¿qué? Hallados ¿qué? Vestidos y no. A ver, hasta ahí. ¿Qué pasa cuando la persona muere? El nefesh está vinculado con el cuerpo. ¿Sí está conmigo? Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Ya no tenemos un vehículo cuando uno muere. ¿Qué va a pasar? Necesita haber una resurrección de los muertos, pero ser revestidos. Amén. Con un cuerpo glorificado. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios 15:53. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario, diga como es necesario. Es necesario, no puede seguir todo esto así. Es necesario que lo que es que esto corruptible, este cuerpo corrupto, se vista de qué, hermanos. Ayúdame a leer, por favor, ánimo, vamos. Que esto corruptible se vista de qué, de incorrupción, y esto mortal se vista de qué. Diga como es necesario. No le escucho, es necesario. Que esto mortal se vista de qué. Si este cuerpo no es mortal, no nos sirve. No nos sirve. Tiene un límite, tiene una fecha de caducidad. Está caducado, pues. Es necesario de que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Y esto mortal se vista de qué? De mortalidad. Verso 54, léalo conmigo. Y cuando esto, léalo por favor conmigo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de qué? De inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en. Amén. ¿Tiene que vestirse este cuerpo de qué? Tiene que dársete un nuevo tabernáculo, un nuevo cuerpo. Para que al último, acuérdense que el último enemigo que será vencido es la muerte.
y venciendo la muerte ya se acabó todo. Por eso muchos, yo no entiendo muchos que dicen, no, es que Cristo ya hizo todo. No, Cristo ya hizo lo que tenía que hacer hasta este punto, pero tiene que pasar esto. Este cuerpo, hermanos, todavía este envase no nos sigue sirviendo. Tenemos que anhelar aquel. Tenemos que nosotros decir, algún día yo seré transformado. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que tener esa visión, esa vista de allá. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Volvemos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 4. Segunda de Corintios 5, 4. Porque asimismo, mira lo que dice, porque asimismo los que estamos en ¿qué? En este tabernáculo, gemimos ¿con qué? Con angustia, porque no quisiéramos ser ¿qué? Desnudados, sino ¿qué? Revestidos, para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Al que no se le dé un cuerpo nuevo. ¿Alguien me está escuchando? Mira, dicen los sabios, leí hace rato algo en lo que decía uno. Dice, cuando el justo muere, así dicen ellos, ¿eh? El justo muere, asciende. Amén. Pero dicen ellos, el alma del malvado, ¿a dónde va? Dicen ellos, a la destrucción. Y no estamos hablando de cristianismo. ¿Alguien me está escuchando? El alma del malvado dice directo a ser destruida. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que tengan derecho o sean partícipes de la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá ¿qué? Poder sobre ellos. ¿Alguien me está escuchando? Porque va a haber dos resurrecciones. Dice, bienaventurados los que sean levantados en la primera resurrección. Porque algunos van a ser resucitados nada más para ser echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y por eso dice Pablo aquí, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero atención, nosotros, ¿qué certeza tenemos? ¿Qué garantía? Diga como, ¿qué garantía? ¿Qué garantía tenemos de que un día Él nos va a resucitar? Aquí está. Verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es ¿quién? Dios. Quien nos ha dado ¿qué cosa? Léalo conmigo, ¿las qué? Las arras, dice esta versión. Parece Biblia católica, arras. Dice otra versión, la prenda. Diga como la prenda. Pero dice otra versión, la garantía. ¿Cuál es la garantía de que Cristo un día va a venir por usted? Que usted tenga el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dice esta versión, y como promesa
nos ha dado el Espíritu de Dios. Amén. Esa es la promesa de que Él volverá. ¿Sabes qué? Es como si hubiera dicho: yo voy a volver. Y todos: no, pero ¿cómo yo sé que vas a volver? Te dice Él: te voy a dejar algo de lo más valioso que yo tengo. Amén. ¿Sí me está escuchando? Como una manera un poco de ejemplificar, cuando las personas dicen: no, yo sí regreso y le dejo mi INE aquí. ¿Sí está conmigo? Mi INE, y siquiera hasta mi teléfono y no sé, y todo. Él nos dejó lo más valioso, la prenda más valiosa, la promesa más valiosa. El Espíritu dijo: yo voy a regresar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Por eso 2 Corintios 3:18 dice, 2 Corintios 3:18, Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara ¿qué? Descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Somos qué? Transformados. Volvemos ahí, 2 Corintios 5:6. Así que vivamos ¿qué? Confiados siempre, y sabiendo, entre tanto que estamos ¿qué? En el cuerpo, estamos ausentes ¿de quién? Mientras estemos en este cuerpo, mientras usted esté en este cuerpo, que muchos lo aman demasiado o lo amamos demasiado. ¿Alguien me está escuchando? Mientras usted y yo sigamos aquí, estamos ausentes de Él. ¿Alguien me está escuchando? Mírese al espejo, y mientras usted siga viéndose así, usted está ausente del Señor. Usted necesita que esto sea transformado, o necesita esto morir, para que usted pueda estar otra vez ¿qué? Cerca. Verso 7 dice: ¿por qué? ¿Por fe? ¿Por fe qué? ¿Por fe qué? Andamos, y no por vista. Si usted ve esto, dice, todavía no, pero anhelamos ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Y verso 8, último. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ¿qué? Ausentes del cuerpo y presentes. A ver, ¿cuántos dicen amén a esto de Pablo? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Dice aquí, esta versión dice: sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal. Y para estar fuera de este templo terrenal o de este cuerpo terrenal hay dos vías nada más. No dice amén. Hay dos vías nada más. La primera es irnos ya con el Señor. La segunda es que venga Él.
¿Sí está conmigo? Y dice, preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estaríamos cerca de Él. Y ahora sí, Pablo por eso decía, para mí el morir, ¿qué? El vivir es Cristo, perdón, y el morir es ¿qué? No le escucho, el morir es ¿qué? Ganancia. Y muchos le preguntamos, hermano, ¿usted está listo? Por eso decíamos el domingo, ¿estamos listos? La mayoría de nosotros no estamos listos. Y muchos de nosotros tenemos todavía miedo a morir. Amén. Y los pastores tenemos también temor que muchos de la iglesia mueran, porque muchos nos quedamos con la incógnita. Aleluya. ¿Se habrá salvado? Aleluya. Pero todos nosotros luego utilizamos el cliché porque lo hemos hecho un cliché. Ella está con el Señor. ¿Seguro? ¿Seguro que estaba lista esa persona? ¿Estaba anhelando estar con el Señor? ¿O estaba bien clavado en esta? A su nombre. Por eso Pablo, él decía que él cada día moría. ¿Sí está conmigo? Él decía, yo cada día muero. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, mientras estemos aquí, todavía no se completa. Este cuerpo es la limitante. Y Tabernáculos nos recuerda que seremos revestidos, o que necesitamos ser revestidos de su gloria. Amén. Número uno, Él quiere vivir en nosotros. Él quiere vivir en medio de nosotros. Él quiere vivir entre nosotros, porque Él nos llamó para estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y una de esas, para estar con Él, necesitamos que esto mortal, se vista de inmortalidad. Amén. Y así estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otros avanzan paso a paso, unos celebran sus victorias con vigor, otros lamentan sus fracasos. Cada uno en su lugar, su tiempo, su ocasión y su oportunidad. No acaba todo aquí. Recuerda a tu Creador, hay vida más allá. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción.
alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida, correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Unos se enfrentan cada día sin temor, otros se arredran porque temen. Unos ascienden la ladera sin dolor, otros se aferran como pueden, queriendo comprender, danzando hacia la luz, buscando una razón. Por cada corazón vino a morir Jesús, porque eran de valor. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan